Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Flauster Summit 2022. Mi nombre es Sergio Zafra, gerente para startups en Amazon Web Services en Colombia, y hoy les voy a compartir mejores prácticas para levantar inversión, ¿no? ¿Qué hacer para levantar inversión? ¿Cómo empezar? ¿Qué categorías de inversionistas existen en el mercado? Y cómo nosotros como negocio, y especialmente como startups, podemos empezar a dirigir y a construir una historia para que nos permita llegar al levantamiento de inversión. Especialmente vamos a hacer un repaso de los tipos de inversionistas que hay, de las distintas categorías, de cómo debo empezar a construirlo y cómo es el proceso para hacer levantamiento de inversión. Esto debido a que en Amazon Web Services hacemos también un proceso de acompañamiento con las distintas startups de trabajo en estos procesos de fundraising, lo que nos permite haber entendido muy bien el proceso y seguir aprendiendo constantemente gracias a que trabajamos con los VCs y con los inversionistas más importantes en la región, en el mundo. Así que esto es lo que les voy a contar el día de hoy. Tomen lápiz, tomen papel y empiecen como a entender qué mejores prácticas pueden aprender a partir de esta sesión, y por supuesto también cómo Clauster puede apoyarlos dentro de estos planes para hacer una coinversión que sea efectiva y que les permita a ustedes crecer, no solo desde una perspectiva de negocio, en tanto las finanzas se van a mejorar a través de la inversión, sino como esto también debe ir acompañado de un plan de mejora de nuestro negocio a nivel de producto, a nivel de escalabilidad, a nivel de crecimiento o llegada a nuevos mercados. Así que, sin más preámbulos, empecemos como por hablar de lo que es el seed funding. En especial vamos a hacer una concentración dentro de toda esta sesión acerca del capital semilla, el que llamamos capital semilla, que es usualmente estas primeras rondas de inversión. Digamos que no existe algún monto definido, típicamente puede ser cualquier cifra entre desde $100,000 hasta $5 millones. Hemos visto también algunas rondas de capital semilla. Principalmente son estos primeros eventos en donde una startup o un negocio hace un levantamiento de inversión. También se reconocen algunos levantamientos con menores montos como pre-seed, como pre-semillas, también podría estar incluido, pero digamos que para los términos de esta sesión vamos a incluir todo dentro de rondas semilla de inversión. Entonces, bueno, empecemos como por definir un poco que el seed funding es mucho más que los VCs, ¿no? Siempre, usualmente vinculamos a que solamente existen VCs y solo los VCs pueden hacer inversión, pero en verdad hay distintos jugadores que pueden entrar dentro de esta categoría. Primero, a través de los que no son VCs, es decir, los que no invierten en contra de capital. Primero, como las entidades que hacen grants, que es básicamente que entregan dinero a cambio de ninguna participación. Hay algunos programas en el mercado que existen de este tipo, algunos que están orientados para algunos tipos de negocio muy específicos, como negocios de impacto, o como algunos programas de gobierno. También hemos visto estos tipos como de apoyo en donde hay un nivel de inversión, un monto de dinero a cambio básicamente de participar en algún programa o de resolver algún desafío en particular, pero no de equity. Por eso lo llamamos no dilutivo, porque no involucra entrega de capital. Por supuesto, también el súper famoso Friends and Family, que es cuando levantamos estas primeras rondas a través de amigos, de conocidos, de familia también. Muy típico que hay en grandes startups de hoy, que son unicornios, que hubieran arrancado también dentro de estas series semilla, involucrando también personas cercanas a su red, especialmente amigos y familia que apoyaron con esos tickets que les permitieron levantar este fondo semilla. Por supuesto, también están los ángeles, ángeles que ha sido una figura que se ha hecho un poco más popular recientemente, y especialmente en Colombia, ya que el crecimiento de muchas startups que les ha permitido recibir capital, y ha hecho que algunos CEOs o C-levels de distintas startups estén empezando a jugar un papel importante dentro de esta serie de semilla, en donde son personas
las que invierten directamente, personas con capital, personas que usualmente tienen conocimiento acerca del ecosistema de startups y que esto también les permite no solo llevar capital hacia un modelo de negocio, hacia la startup, sino también conocimiento, red y oportunidades de negocio que van mucho más allá, por supuesto, del capital o del dinero. Hay también fondos de ángeles o grupos de ángeles inversionistas. En Colombia existen, en todas partes del mundo también, en donde son básicamente personas con exceso de capital que se reúnen para conocer startups, oportunidades de inversión y ponen sus montos de forma colectiva para agrupar una ronda o un monto que les permita a las startups levantar sus objetivos de inversión. Las aceleradoras también son otro tipo de inversionista que no son VCs. En Colombia tenemos distintos ejemplos y especialmente el más relevante es el de Rockstar, que invierte una cifra al batch que selecciona cada año a cambio de un porcentaje de participación en el negocio. Existe esta figura también en todas partes del mundo, en donde básicamente la startup accede a estos programas de aceleración no solo por el monto que reciben capital, sino también por la posibilidad de, a través de estos procesos de mentoría, de entrenamiento, mejorar su producto, mejorar su negocio y también acceder a una red de potenciales inversionistas una vez se culmina estos programas de aceleración. Y ahora pasamos como al mundo de los VCs, en donde en el mundo existen como distintas agrupaciones. Empezamos por los que son pre-seed, ¿no? Que son los VCs que invierten los montos más pequeños, pero que usualmente también toman riesgos más grandes en el sentido que son negocios que están apenas empezando, startups que tal vez tienen algo de validación o que están encontrando este market fit y que necesitan ese capital para crecer. Hay VCs que están especializados únicamente en pre-seed. Ya luego llegamos a los seed. Básicamente la diferencia entre pre-seed y seed es que los seed podrían estar orientados hacia invertir montos superiores en comparación a los pre-seed, donde los pre-seed perfectamente podrían inventar tickets que sean alrededor de $100,000 o incluso menos. Los seed podrían llegar a ser un monto que podría estar alrededor de hasta máximo $1,000,000. Efectivamente, aquí no es que exista algún parámetro en especial. Seguramente vamos a encontrar pre-seed VCs que están invirtiendo montos más altos o seed VCs que están invirtiendo montos más cortos, pero es digamos que una forma de poderlo agrupar. Efectivamente, por esto hablamos de los multi-stage VCs, que son VCs que pueden invertir en series A, que pueden invertir en seed, que pueden invertir en pre-seed y que básicamente tienen un monto de capital que está disponible para hacer un deployment o una inversión en distintos estados de acuerdo a las oportunidades de inversión en que encuentren. Otro modelo que se ha hecho también muy conocido recientemente son los corporate VCs, donde ya en Colombia vemos que hay empresas importantes, grandes, que tienen este brazo corporativo de inversión. Usualmente lo que hace un VC corporativo es justamente alinear los objetivos de su empresa en términos de innovación y disrupción con modelos de negocio que puedan estar vinculados con ese valor que la empresa o el corporativo quiere ofrecer. En Colombia hay bancos, hay empresas de energía eléctrica, hay distintas compañías que tienen ya estos segmentos de corporate VCs, lo cual también ha hecho que el mercado sea aún más interesante, ¿no? Esto tiene especial relevancia para esos modelos de negocio que están orientados a apoyar o reforzar ese modelo de valor que ofrecen estos corporativos, en donde ya tenemos una infinidad de ejemplos en el mercado en Colombia, ejemplos como el de Bancolombia, que posiblemente es uno de los jugadores más activos, pero también tenemos a EPM, Empresas Públicas de Medellín, también teniendo un brazo de ventures y distintas empresas como esos tamaños que están haciendo inversión activa y búsqueda de alternativas de inversión que los podemos categorizar dentro de este mundo de los VCs y que su monto de inversión también oscila entre distintos montos. No necesariamente los vamos a ver en pre-seed o en seed. Posiblemente si los pudiéramos agrupar estarían en multi-stage porque algunos van hasta la serie A, otros van en etapas más tempranas, pero en general el objetivo de un corporate VC es encontrar cuál es ese fit entre su modelo de valor de la corporación con ese modelo y esa oferta de innovación disruptiva que puede ofrecer la startup. Ahora bien, ¿no? Empecemos a hablar de cuánto debería tomar un proceso de fundraising, cuánto debería ser. Personalmente,
lo que he visto con distintas startups, siendo también parte de startups, es que usualmente puede tomar entre 6 meses a un año. Hay muchos también parámetros externos que pueden hacer que este tiempo sea mayor o menor, especialmente en el momento que vivimos hoy, en donde hay una mayor aversión al riesgo, hay una mayor dificultad para los VCs de encontrar capital. Se puede poner un poco más difícil y más largo estos tiempos de levantamiento de capital versus otros periodos como el año 2020, año 2021 también, en donde tasas de interés bajas en el mercado macroeconómico en general permitieron que muchos VCs tuvieran acceso a recursos que hacían que también los montos de levantamiento de inversión fueran más cortos. Entonces, en general, hay muchos aspectos que podrían definir cuánto podría tomar un proceso de fundraising. Ustedes pueden ver como empresas que sean del mismo segmento, startups que sean del mismo segmento de ustedes para tener este benchmarking de entender cuánto podría tomar, qué jugadores estuvieron invirtiendo allí, pero de ninguna forma tomen esto como una comparación directa de que si a X le tomó ciertos meses, a ustedes les debería tomar lo mismo o menos. Cada caso va a ser muy distinto, pero vamos a ver, como les voy a contar más adelante, algunos tips como para que empecemos a trabajar en esto de manera acertada que nos permita reducir el tiempo que toma levantar inversión. Efectivamente, para los founders que tienen experiencia y que ya lo han hecho antes, eh, levantar serie semilla podría tomar tampoco como un mes en muchos casos. Esto es porque ya los founders que levantaron antes inversión tienen los contactos directos con VCs, ya los conocen. Actualmente, cuando hablamos de ronda semilla, es cuando el emprendedor está buscando encontrar ese market fit. Serie A es cuando ya buscamos una escalabilidad, un crecimiento del negocio, cuando ya tenemos una validación de mercado, pero usualmente en Serie C, usualmente y típicamente estamos tratando de encontrar esos fondos que nos permitan resolver algunos desafíos alineados con ese market fit, con la validación de mercado, ¿no? Entonces, emprendedores o founders de segunda vez con experiencia usualmente les puede tomar menos tiempo, pero igual también aplica las mismas circunstancias del mercado macroeconómico y los factores externos que pueden afectar la forma en qué tan rápido puedo levantar inversión. Pero de todas formas, bueno, digamos que el gran secreto, el auténtico secreto como detrás de tener una ronda de financiamiento exitosa es generar un auténtico sentido de competición dentro de la ronda, ¿no? Generar lo que llamamos como el FOMO, Fear of Missing Out, en hacer sentir a los inversionistas que tienen una auténtica oportunidad de inversión y ese sentido de urgencia va a hacer que se mueva mucho más rápido una ronda de inversión que otra, ¿no? Y esto suena mucho más fácil que decirlo que realmente hacerlo, pero auténticamente crear FOMO es una de las estrategias más exitosas que desde luego tiene detrás una particularidad muy importante y como también registros importantes alrededor del mercado que estamos atendiendo, del objetivo que tiene el negocio, de qué estamos buscando con ese levantamiento de capital. Y una vez tenemos esta construcción, crear este sentido de urgencia es fundamental para tener una ronda exitosa. Así que bueno, ¿qué cosas? Algunos temas de los que vamos a cubrir en los siguientes puntos. Primero, como que establezcamos cuáles son esas leyes, como esas reglas básicas. Segundo, que definamos esa composición de la ronda, de cuál es la ronda que queremos. No vamos a hacer simplemente a empezar a tener conversaciones sin tener ningún tipo de plan. Por supuesto, tener una narrativa alrededor de cómo vamos a levantar inversión, crear ese funnel inicial de inversionistas potenciales y ahí sí ya iniciar el modo fundraising y empezar a agendar llamadas. Y finalmente el tema de pitching, de hacer el pitch, de mostrar qué es lo que estamos haciendo y cerrar esas primeras rondas de inversión. Esto es lo que básicamente vamos a cubrir, que si lo vemos así como a modo grosso, como rápidamente, funciona tal cual como funciona un proceso de ventas, ¿no? Primero estableciendo cuál es el objetivo, a quiénes vamos a buscar, cuál es mi producto, desde ahí empezando a construir ese prospecting, potenciales inversionistas iniciales y desde ahí empezar a hacer reuniones, hacer cierres y ir haciendo los primeros cierres tal cual como si fuera un proceso de ventas y por eso es que requiere
que hayan personas completamente dedicadas. Típicamente el CEO es la persona más indicada para comprometerse de lleno con el proceso de fundraising, pero igual hay distintos casos de acuerdo a cada particularidad de negocio. Entonces vamos a empezar por las como las reglas básicas de levantar una ronda seed. Y de nuevo vamos a enfocarnos acá en levantar una ronda semilla. Para rondas de serie A posiblemente algunas cosas sean similares, pero algunas otras cambien, que vamos a establecer como qué hacer para levantar, asumamos, esa primera ronda de inversión. Lo primero es que, como les decía antes, o estamos en completo modo de levantamiento de inversión o no lo estamos. Estar en levantamiento de inversión requiere tiempo, requiere inversión, requiere que alguien esté dedicado completamente a encontrar las personas correctas, los contactos correctos, en construir también la narrativa y todo el trabajo que está detrás, ¿no? No es solamente como, bueno, me hicieron un intro, ya hablé con un VC, ya me dio la inversión y ya se cerró. Usualmente lo que vemos en prensa, cuando vemos estos grandes anuncios de que cierta startup se convirtió en unicornio después de levantar 500 millones de dólares a una evaluación de 1000, toma mucho más tiempo que la nota de prensa. No nos dejemos llevar por estas, como por este bombardeo mediático de la carrera del unicornio, porque realmente detrás de cada una de esas startups que ha llegado a tener éxito en estos levantamientos les costó trabajo de meses, años llegar a ese punto, y que el proceso de levantamiento de inversión también hizo que tuvieran personas absolutamente dedicadas al proceso. Entonces, eso es lo primero, importantísimo, o estar completamente lleno o no estar, ¿no? Lo segundo, de nuevo, que sea el trabajo completo de una persona, ¿no? Levantar una ronda de inversión requiere que al menos una persona gaste el 80% de su tiempo disponible en fundraising. Em, Hay, digamos que algunas personas no le dedican completamente el tiempo. Esto puede hacer que requiera mucho más tiempo cerrar una ronda, o que no necesariamente esté aprendiendo dentro del proceso y dentro de los distintos factores que nos van a hacer, como nos van a ayudar a hacer una ronda más efectiva. Así que, de nuevo, típicamente en una serie seed es el CEO el que se encarga de estos procesos, pero puede tener distintas orientaciones de acuerdo al perfil de la compañía, ¿no? Entonces, otro punto importante es hacer levantamiento de inversión en paralelo, no en secuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo yo debería estar haciendo contactos con distintos inversionistas y tener exactamente el mismo tipo de conversación, ¿no? Como que no, bueno, ya hablé con XBC, ahora voy a hablar con el segundo, después con el tercero. Eso sería un levantamiento en secuencia. Después del uno, el otro, ¿no? Lo que debemos hacer es hacerlo en paralelo, y esto también que nos permita ponernos en una posición de decir no. Es decir, que si tenemos varios inversionistas que potencialmente pudieran tener la calificación de hacer una inversión en esta ronda, y tener nosotros la posición de decirle a alguien que no, en lugar de estar rogando, tal vez buscando de manera insistente a algún fondo a que haga parte de la ronda. Así que para esto hay una regla como muy importante, que es el de 3-1, ¿no? Entonces, lo que dicen es que yo debería estar hablando con 3 inversionistas de manera simultánea para cada puesto que yo tengo, para cada spot que tengo en mi levantamiento de inversión, ¿no? Si por ejemplo estoy abriendo una ronda que es de 1.000 millones, de 1 millón de dólares, por ejemplo, y cada ticket que quiero levantar son de 100.000, es decir, que tengo 10 spots abiertos y disponibles en ese monto, debería estar hablando con 30 inversionistas al mismo tiempo, de tal manera que pueda estar en una posición de decir que no, y que también cualquier inversionista que me diga que no, pues no va a ser un gran golpe dentro del plan, sino que simplemente vamos a decir muchas gracias y pasamos a la siguiente página y a la siguiente conversación, para seguir manteniéndonos en el modo de fundraising, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, si tenemos varios en que hayan dicho que sí, y que son más de los spots que tenemos disponible, pues fabuloso, porque esto va a hacer que la ronda sea efectiva de manera mucho más pronta, y que tengamos también la posibilidad de que un posible inversionista al futuro pueda entrar cuando pensemos en tener una siguiente serie de inversión. Algo muy importante es que no intentemos manufacturar la urgencia.
como inventándonos fechas de cierre, como que tratemos de decir, no, esta es una oportunidad única y si no inviertes al viernes, entonces ya no vas a poder entrar. Como que los inversionistas están muy familiarizados y saben muy bien cuando alguien está tratando de engañar y generar un sentido de urgencia falso, lo cual es muy común y esto lo que hace es que los inversionistas lo detecten desde la primera llamada y hagan un pass o prefieran como simplemente no ser parte de esta inversión. Entonces, cosas como decir, sí, esta ronda se va a cerrar en las siguientes 2 semanas y si no estás, no puedes ser parte. Esto rara vez crea FOMO, ¿no? De manera contraria, lo que sí puede ayudar a crear ese sentido de urgencia es decirles como, hay ciertos inversionistas con los que ya hemos tenido conversación, hay un número que ya está interesado. Obviamente crear el sentido de urgencia no va a ser algo inmediato. Desde la primera llamada no vamos a crear ese sentido de urgencia, sino a medida que empezamos el trabajo y que ya vamos sumando inversionistas que están interesados, eso sí sin duda va a crear este fenómeno, como ya hay un inversionista que quiso entrar, ya hay un ángel inversionista que entró, el CEO, el founder de X Startups invirtió en nosotros, estamos teniendo conversaciones con X o con Y, de demostrar que hay otros interesados es una muy buena forma de crear ese sentido de urgencia. Por supuesto, la regla número 5 es que el tiempo mata todos los deals, entonces hay que estar en el mercado tan poco tiempo como sea posible, ¿no? Si estamos haciendo levantamiento de inversión y toma muchísimo tiempo, si digo, no, es que estamos levantando la serie Seed y de repente aparezco otra vez en 2 meses y los veo en otro evento también intentando cerrar con otros inversionistas y en 7 meses también y nada que la cierran, genera una muy mala señal y esto hace que muchos inversionistas prefieran pasar, ¿no? Porque esto está en contra de lo que vimos antes. Esto no genera ningún tipo de sentimiento de urgencia. Esto lo que va a hacer es que eh, los inversionistas tengan una mala señal acerca del negocio, no están cerrando ningún deal, tal vez el negocio no está andando de la manera que debería y pues genera una muy mala sensación. Así que en el caso que el levantamiento de la ronda no sea exitoso, vale mejor cerrarlo y no avanzar y tratar de buscar otras alternativas que mantenerse en fundraising muchísimo más tiempo como el esperado. Aquí de nuevo no hay tiempos como efectivos, no podríamos decir como que, bueno, un fundraising debería estar 6 meses disponible en el mercado y si no es un fracaso, porque de nuevo las condiciones del mercado son muy distintas, pero es importante tenerlo en mente, ¿no? Y conocemos varios casos de startups que están constantemente en busca de levantamiento de inversión y no significa que eso esté mal, pero están buscando la misma serie con los mismos spots y las mismas características meses y meses y meses o hasta años y eso hace que un inversionista diga, pues realmente aquí no hay un auténtico sentido de urgencia, porque si realmente fueran tan increíbles como lo presentaron, ya habrían tenido esta ronda cerrada y estarían buscando una nueva ronda o estarían en pleno crecimiento utilizando esos recursos que levantaron, ¿no? Entonces, el tiempo puede matar todos los deals. Ahora bien, segundo punto, ¿qué podemos hacer como para empezar a dibujar esa composición de la ronda? Lo primero es crear como ese sentido de escasez, trabajando desde atrás dentro de lo que llamamos nuestro ideal cap table. El cap table es cómo se distribuye ese equity, el patrimonio que tenemos en nuestra compañía, qué tantas empresas se las quiero dar, qué tanto quiero diluir la participación de los founders a través de este levantamiento de inversión. Entonces aquí vamos como a simplemente a mostrar algún ejemplo en donde asumamos que estoy haciendo un levantamiento de inversión de $2 millones de mi ronda semilla. Y lo que estoy estableciendo es que quiero un lead VC, un VC que sea el líder de la ronda por $800,000, 2 follow VCs que hacen una ronda usualmente menor de 600,000 y 5 ángeles inversionistas. Es solo un ejemplo, pero que efectivamente ya define cuántos spots hay y cuánto monto por cada uno debería traer, ¿no? Entonces, eso es fundamental, como empecemos a crear escasez trabajando de para atrás, haciendo un working backwards desde lo que quisiéramos que fuera nuestro cap table ideal. Acá, de nuevo, lo que quisiéramos es que esto no esté llenísimo de muchísimos inversionistas. Queremos tener los correctos y esto hace que si yo digo, estoy levantando estos 2 millones, pero la entrada es de
$10,000, pues puedo tener muchísimos metidos dentro de mi cap table y tener tantos inversionistas, pues puede ser complejo porque las necesidades y de cada uno dentro de su tesis de inversión va a ser muy distinta y va a crear problemas que se van a levantar más temprano que tarde. Así que fundamental empezar a crear escasez desde el inicio. Segundo, empezar a entender cuáles son los tipos de inversionistas, ¿no? Entonces, empecemos como a tratar como de entrar dentro de la mente del VC. Lo primero es, un VC usualmente, pensemos otra vez, un ejemplo hipotético, tiene $10 millones, es el monto total de su fondo y tiene un objetivo de hacer 33 inversiones, ¿no? Imaginemos que tiene estos dos puntos. Em, Efectivamente, de ese monto, nada más siguiendo las estadísticas de esas 33 inversiones de lo que podría pasar en el mercado y lo que un VC ya tiene que empezar a contemplar desde el momento que tiene su fondo ya levantado y empieza a buscar esas startups en que pueden hacer inversiones, que 10 de esas 33 definitivamente van a fallar. Son 10 startups que de inicio, pues efectivamente si le invirtieron dinero es porque creyeron que cada una iba a ser increíble, pero efectivamente en el camino son muchos los obstáculos que llevan a que puedan fracasar. Así que 10 negocios van a fracasar, 11 van a crecer levemente, solo un X, asumamos, anual. Son negocios que van bien, que simplemente están replicando su crecimiento de manera muy estable. Hay 6 que crecen 3X, hay 6 que crecen 3X, hay 3 que crecen a 5X, hay 2 que crecen al 20X y hay uno que crece 50X y es como la estrella del portafolio. Y podríamos decir que este VC bajo esta perspectiva lo está haciendo bien, simplemente bien. No está haciendo un trabajo increíble, pero sería como lo que esperaríamos de lo que sería un fondo que estuviera haciendo como los números de manera correcta para un VC que tuviera esas características, $2 millones y 33 startups en las que hiciera inversión. Así que la regla del VC Seed es fundamentalmente que cada inversión tiene que tener el potencial de traer todo el retorno del fondo completo, es decir, alrededor de 50X. Cuando están decidiendo en quién invertir, no están diciendo, esta sí es la que me va a traer 50X, esta es la que va a fracasar, no. Está perfilando todas las 33 como 50X, que el camino pueda traer distintas circunstancias para cada uno es distinto, pero es lo que visualiza el fondo, ¿no? Entonces, un VC lo que va a querer es justamente caminar o levantar y avanzar sobre esa colina con cada uno de sus negocios, con el founder, con cada uno de las startups. Y eso es justamente lo que queremos encontrar a través de un seed VC, ¿no? Alguien que quiera no solamente poner capital, sino también acompañarnos en ese proceso. Ahora bien, empecemos a entender cuáles son los ángeles inversionistas. Y un ángel inversionista puede tener distintas motivaciones, ¿no? Ya como vimos las motivaciones del seed VC o de los VCs que están en esa categoría, ahora un ángel inversionista usualmente tiene una barra un poco más baja acerca de lo que es un buen resultado. Entonces, pensemos que un ángel inversionista podría pensar en que 3X podría ser un buen resultado de una inversión en comparación a los 50X que teníamos en el seed VC. Alrededor de 3X, seguramente algunos tendrán unas expectativas más altas que otros, pero efectivamente al no ser una empresa que esté enfocada exclusivamente, sino a invertir, sino que es una persona que está haciendo inversión, tu expectativa puede ser más baja acerca de lo que quisiera recibir, ¿no? Entonces, un ángel inversionista posiblemente esté de una manera más pasiva dentro de todo el proceso de inversión. Hay muchos casos en que no, en que son ángeles que están muy metidos en el negocio, que vienen de la industria. Idealmente vamos a querer conseguir ese perfil de ángel inversionista, pero empecemos por pensar que seguramente va a estar más pasivamente involucrado dentro del proceso de crecimiento de la startup. Y bueno, digamos que esos son los dos principales como grandes jugadores que podríamos tener. Ya el otro sería como la aceleradora, pero ese es otro punto, o los grants, o otras cosas como que también constituyen inversión, pero que no necesariamente hacen parte de una ronda, ¿no? Ellos ponen un monto a cambio de una participación, o en el caso de los grants hay un monto que se recibe de dinero a cambio de ninguna participación, así que eso no se considera como una ronda
como tal, porque no están recibiendo, bueno, estrictamente no tuve un plan de levantamiento de inversión y una ronda SEED cuando fui aceptado por una aceleradora que me daba cierto monto de inversión, ¿no? Entonces, lo primero, hay que entender cómo funciona la mente de los inversionistas en cada caso. Si estoy hablando con ángeles inversionistas, si estoy hablando con VCs, estar seguro de que los goals que tiene el VC están alineados, o los goals que tengo como startup están alineados con el VC o con el inversionista. También pensar y definir desde el inicio qué tipo de inversionistas quiero tener en mi ronda y empezar desde antes de hablar con los inversionistas a dibujar cuál podría ser esa composición ideal que quisiera tener. Ahora bien, como que empecemos a crear esa narrativa de levantamiento de inversión. Así que hasta acá vimos como unos pasos fundamentales, pero lo más importante posiblemente es construir esa narrativa que básicamente es una explicación muy concisa de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de a quién le interesa, de por qué estamos levantando dinero, cuál es mi visión de largo plazo, cómo empezar a construir por qué quiero ese capital. No simplemente es porque sí, quiero pagar la nómina y quiero pagar las deudas. No, sino que el CIDBC, como vimos antes, quiere caminar ese camino y quiere llegar con ustedes a que sean ese potencial 50x de crecimiento. Así que si simplemente estamos buscando un levantamiento de inversión para pagar las deudas y pagar la nómina del siguiente mes, posiblemente un levantamiento de serie como estas y con estos jugadores no vaya a estar alineado con los objetivos del negocio y con los objetivos del VC. Para esos mecanismos o para esas situaciones, mecanismos como de deuda o levantamiento por otras vías podría ser más aconsejable, pero si vamos por este camino de levantamiento de una ronda semilla con ese tipo de jugadores, tenemos que pensar que tenemos que estar alineados con una narrativa que sea consistente, ¿no? con ese objetivo. Entonces, una buena narrativa eh, se puede como contar en 20 segundos, ¿no? Como simplemente, los primeros 10, simplemente explicar qué hacemos, comunicar cuál es la cosa más importante acerca de nuestro negocio, y los segundos 10 segundos es contar acerca del progreso a hoy, los futuros logros y la visión de largo plazo. 20 segundos debería tomar porque efectivamente la atención de un vicio va a ser muy corta, así que si lo podemos enganchar dentro de esos primeros 20 segundos, vamos a asegurar que tengamos un futuro de esa conversación más productivo. Empecemos entonces como por contarle algunos ejemplos, ¿no? Empecemos por el malo, ¿no? Como este es un ejemplo que dice que nosotros proveemos data y analítica como un proyecto de administración, como una suite de administración de proyectos, permitiendo que el audio y que creadores de contenido en audio puedan tener insights que les permita tomar decisiones y controlar todo el ciclo de producción. Como que lo que primero uno ve como de ese formato es que tiene muchos términos técnicos, no logro entender realmente cuál es el valor que ofrece ese negocio, no sé realmente qué están haciendo, puedo decir que sí es como una plataforma analítica, pero realmente no entiendo qué tipo de creadores de contenido de audio. Y segundo, lo más importante es que no habrá ningún inversionista que luego recuerde esto. Si queremos convencer a un inversionista, también nuestro propósito es que ese inversionista luego le diga a otro, oigan, conocí esta startup que está buenísima, escúchenla, hace XXX y sea capaz de recordar qué es lo que hacen. Si ustedes cuentan algo que tiene muchos tecnicismos, va a ser mucho más complejo. Un buen ejemplo sería, nosotros somos una herramienta de analítica para podcasters. Entonces, si lo vemos, ya uno ya entiende que es una herramienta que es para podcasters, es decir, estamos llegando ya a algo que es fácil de reconocer, mucho más sencillo, corto, concreto. em, ya puedo entender qué están haciendo, ¿no? Sin necesidad de entrar a tecnicismos. Posiblemente queremos aprovechar cada oportunidad para contar los 1000 features que estamos haciendo, pero esa primera conversación con un inversionista, esto no es necesario. Ya tendremos una vez, si tenemos la atención del inversionista, vamos a tener oportunidad de contar un poco más acerca de los detalles, pero este primer momento es definitivo para poder elaborar esa conversación a futuro. Así que hay que elegir cuál es esa razón por la cual, esa única, principal razón por la cual un inversionista debería invertir. La primera,
pues, aquí vamos a como describir algún par de posibles opciones. La primera es tracción, porque hasta el momento he vendido suficiente o tengo X número de clientes. La segunda es el equipo. Tenemos un equipo increíble, personas que estuvieron en XY o que fundaron XY. Bueno, el tamaño del mercado y la tendencia. Vemos que este mercado está creciendo a tasas del tanto y hay una oportunidad que representa tanto, un caso de estudio, feedback de clientes o el beta que lanzamos de manera privada ya empieza a tener una atracción interesante, un cierto número de clientes. Aquí hay 5 ejemplos que podrían ser muchos más. Típicamente son esos los que vemos en este momento cuando se habla de esos primeros 20 segundos. Elijan uno y péguense a ese uno. Puede ser que tengan más, pero elijan el que es más importante, y ya el resto lo van a construir en otros procesos en donde van a tener oportunidad como de hablar más. Un buen ejemplo acá como de ese punto. Somos una analítica, una herramienta de analítica para podcasters y tenemos o somos un equipo de productores o que fuimos antes productores de podcast que producimos 5 de los 20 más descargados podcasts de todos los tiempos, ¿no? Entonces fueron datos muy precisos en donde ya tengo una visión de que, wow, esto lo está construyendo gente de la industria, gente que ya conoce cuál es la situación, el problema, que ya dominan el mercado con lo que habían hecho anteriormente, me lo deja muy claro y me hace también querer entender un poco más del negocio, ¿no? Ahora hay que también articular esos milestones, esos logros, como para que pueda disminuir la posibilidad de riesgo para este fondo, ¿no? Como que en esa etapa de inversión en semilla es menos hablar de las métricas de vanidad, sino más bien hay que hablar de las métricas que yo he hecho como para disminuir ese posible riesgo de inversión, ¿no? Entonces, si yo cuento como si es que tengo 80,000 seguidores en Instagram, posiblemente eso no me lleve a nada. Es una métrica de vanidad que, ok, interesante, pero yo no sé si quiénes de esos son potenciales clientes, no sé, eso es lo que llamamos métricas de vanidad, sino más bien contar específicamente cosas que ayuden a tener una visión al inversionista de que realmente están disminuyendo el riesgo a través de esa inversión, cosas como el progreso hasta la fecha, cosas como el siguiente gran objetivo, cosas como el futuro, cuál es la visión, qué es lo que se espera, son algunos como de esos milestones que debería contar dentro de esta narrativa para empezar a ofrecer una visión que le permita al VC pensar como, ok, esta puede ser una startup potencial que me lleve a tener el 50, que recuerden que el CDC va a tener esa visión de esta tiene que ser la startup que lleva 50X, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, tratemos de disminuir el riesgo para, dentro de nuestra narrativa, para que el VC tenga una visión mucho más clara de cuál es el futuro del negocio. Entonces, pensemos en un mal ejemplo. Lo primero es, este mal ejemplo dice, tenemos 20 clientes y estamos levantando $2 millones para continuar construyendo nuestro producto y contratar un equipo de ventas. Entonces, realmente aquí no estoy diciendo nada que me permita disminuir como ofrecer una visión que esté disminuyendo el riesgo potencial para ese inversionista. No estoy diciendo, sí, tenemos 20 clientes, 20 no sé si es bueno o malo. No, no sé eso contra qué lo puedo comparar. Yo no conozco la industria, no sé. Estoy levantando 2 millones para contratar equipo de ventas. mm, me deja muy, muy poco como que desear dentro de esa construcción. Entonces, un buen ejemplo, ¿cuál sería? Nosotros encontramos que hay market fit en una pequeña escala con 20 podcasters independientes que ya están pagando y usando nuestro producto para sus shows. Entonces ya estoy aquí demostrando como que cambié la perspectiva, aunque estoy diciendo exactamente lo mismo. La narrativa es distinta, porque aquí ya estoy diciendo, es que ya encontré market fit. Y es una escala pequeña, es decir, son 20 podcasters. Aquí ya estoy ofreciendo una visión que va hacia más, como esto es una pequeña escala, pero da la visión de que queremos llegar a muchos más, ¿no? Entonces, la continuación de este buen ejemplo sería como ahora estamos levantando 2 millones para encontrar un proceso como con capacidad de ser repetido, de adquisición de clientes y así empezar a dominar el mercado de los podcasters independientes. Mucho más preciso que el anterior. De nuevo, es la misma información, exactamente la misma, pero la manera como es contada fue muy distinta y deja una mayor visión, ¿no? Aquí me estoy diciendo,
queremos dominar el mercado de los podcasters independientes. Estoy diciendo, ya tenemos market fit y ya lo demostramos con personas que ya están usando el producto, y con esos 2 millones vamos a crear algo repetible, escalable, que va a permitirnos crecer y dominar el mercado. Entonces es mucho más preciso, mucho más concreto, y podremos cerrar con algo como que una vez lo hagamos, queremos llegar a los estudios de podcast que nos van a dar como el acceso a los podcasts y al dataset más grande en el planeta. Entonces acá ya lo cierro con algo que es mucho más ambicioso, pero que va a estar alineado sin duda pensemos en el 50X, esto va a estar alineado con ese 50X. Acá el CBC va a decir, claro, eso tiene sentido, esa visión ya empieza a tener como una orientación de mostrar qué he hecho hasta ahora, por qué quiero levantar esa inversión, y una vez la tengamos, para dónde queremos ir. Entonces ahora, bueno, lo siguiente paso es que hagamos un soporte de toda esa narrativa con un modelo financiero, ¿no? Pues primero es verificar cómo hacer que los números coincidan con la historia que estoy contando, y luego mostrar los assumptions, que es cuáles son esos datos que yo estoy asumiendo que van a ocurrir para que ocurran mis objetivos. Entonces, aquí clave mantenerlo tan simple y conciso como sea posible, mostrar el progreso y los futuros logros como en términos de de-risking, que es lo que hablamos de cuando queremos demostrar que hay menor riesgo para el VC a través de lo que ya hemos logrado. Hay que soportar la narrativa con matemática y bueno, eso es lo más fundamental dentro de ese paso, ¿no? Entonces, ahora pasamos a construir el funnel inicial. De nuevo, como les contaba al inicio, esto es muy parecido a un proceso de ventas. Habíamos hablado ya de crear escasez a través de nuestro cap table ideal. Partamos de este modelo en donde decimos $2 millones, un lead VC por 800,000, 2 follows de 600K y un ángel de 600K. Entonces empecemos a trabajar hacia atrás con la regla del 3-1, ¿no? Si tengo un espacio para uno, tenemos que estar hablando simultáneamente con tres, ¿no? Tres más, ¿no? Entonces, si yo acá en este ejemplo, ¿no? Estoy hablando estoy buscando mi lead VC. Significa que si tengo espacio, claro, si tengo un lead VC que es de 800,000, tengo 2 follows VC que hagan 300,000 y tengo 5 ángeles inversionistas que van a hacer $120,000. ¿No? Entonces, de este monto va a ser una relación 20-1 con los que vamos a empezar a hacer prospección. Entonces, esa relación es interesante porque tendría que estar hablando simultáneamente con, o al menos prospectando, con 20 lead VCs para encontrar ese uno que cierre. Entonces, si tenemos 20, luego la mitad nos van a dar una reunión inicial, solo un 30% nos van a llevar hasta la diligencia final. Van a decir, ok, si empecemos el due diligence y solo vamos a cerrar uno. Es decir, que para el caso de lead VC tendría que hablar con 20, de follow VCs tendría que hablar con 40 y ángeles tendría que hablar con 100 para llegar a mi objetivo de cerrar 5, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a entender por qué es que hablamos de que ese es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Porque para estos, nada más como siguiendo este ejemplo, para los 8 lugares que tenemos disponibles en esta ronda, tenemos que tener unos 160 prospectos. Entonces eso es bastante importante. Ahora, personas más que firman, ¿no? Fundraising es también acerca de relaciones, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en las personas, en cómo encontrar las personas correctas. Es mucho más efectivo que cazar a las firmas. Buscar a la persona correcta que esté dentro del fondo es mucho más efectivo que ir al VC directamente, entendiendo también que las personas tienen distintos roles y distintos enfoques dentro de su función en el VC. Ahora hablemos de algunas tácticas de prospección. Posiblemente ustedes ya conozcan algunas, pero lo primero es usemos sitios que ya tienen inversionistas o bases de datos conocidas en el mercado de las startups, como este pantallazo que vemos acá. Es de Crunchbase, que tiene muchos inversionistas allí. Hay otro que se llama PitchBook también, que es muy utilizado. Empecemos a entender quiénes están en esa categoría. Como busquemos allí quiénes son los seed VCs, quiénes están invirtiendo, veamos de las startups que levantaron recientemente inversión, quiénes están allí, como empecemos a construir, a hacer el research, a buscar.
Luego, otros fundadores, hablemos con otros fundadores que tal vez levantaron inversión, busquemos un espacio con ellos, que nos cuenten con quién levantaron inversión, con quién me pueden hacer una referencia, a quién me pueden presentar. Que también es una forma bien importante de conseguir esos primeros prospectos. Y bueno, algunos tips también para construir relacionamiento antes de hacer fundraising, ¿no? Como que antes de que entremos al modo fundraising, es importante que al menos estemos usando el 10% de nuestro tiempo en construir relaciones con valor futuro, ¿no? Entonces, desde ya empezar a involucrarnos como en situaciones en donde podamos estar hablando con VCs, no estamos en levantamiento de ronda, pero ya estoy identificando quiénes son los jugadores, participar en eventos, estar en entornos en donde posiblemente estén también para empezar a entender quiénes están y cómo puedo empezar a hablar con ellos, cómo me pueden empezar a reconocer, empezamos a hablar, crear relaciones al final. Genuinamente buscar ayuda de esos que podrían ayudar con desafíos específicos, ¿no? Si busca un founder es como, ayúdame con esto, tengo este problema. Típicamente entre los founders hay comunidades construidas bien interesantes y un founder tiene muchísima empatía también por otros que están empezando porque también pasaron por allí. Por eso es que grandes founders hacen también una labor muy importante dentro de todo este esquema de los ángeles inversionistas. Así que buscar genuinamente ayuda también es importante. No es como que, bueno, yo le hablaré a él, voy a intentar hacer la conversación hoy porque a futuro va a ser mi inversionista. Bueno, tal vez esa es la mentalidad, pero en el tiempo corto, dentro de esa interacción, tenemos que también ser genuinos en lo que estamos hablando y lo que estamos pidiéndole a esa persona o lo que estamos compartiendo. También mostrar el retorno de la inversión de su tiempo a través del negocio, a través de networking, cómo te puedo ayudar yo a ti también. Si tienes alguna necesidad puntual en X, también te puedo conectar. Devolver también es parte fundamental, no que la otra persona se sienta usada de ninguna manera. Eso va a ayudarnos a construir algún tipo de relacionamiento a largo plazo. Y pues permitirles también que parezcan como personas con acceso temprano a startups. Entonces también mostrarles que ustedes tienen un networking o que pueden acompañarlos dentro de algún proceso que ellos hayan demostrado tener o necesitar ayuda. Entonces, algunos takeaways, algunos puntos importantes de esa fase de prospección es empezar con 20 prospectos por cada espacio que tengo disponible, enfocarme en personas, no en firmas, hacer research y encontrar esos prospectos a través de relacionamiento y de buscar en las databases correctos y construir relaciones genuinas con esas personas, ¿no? Entonces ahora empecemos el modo de fundraising haciendo y construyendo un panorama de reuniones. Lo primero, como hablábamos, era construir estas relaciones antes de entrar en modo fundraising. Entonces ya tenemos algunas personas con las que podríamos empezar a hablar acerca de nuestro plan, asegurarnos de que tengamos ya los materiales, que los materiales son primero el deck de inversión, súper necesario, que es muy similar como el teaser deck, primero que hablamos que es una presentación simple, rápida, corta, pocas diapositivas, pero que indica muy bien cuál es mi momento de negocio, quién es el equipo, cuáles son las métricas, muy corta. Y, y explícita. Luego tenemos también una presentación completa y un deck que puede ser leíble también, que eso ya tiene es mucho más explícito acerca de los datos y por supuesto un modelo financiero que soporta toda esa información. Entonces, típicamente un archivo de Excel que tiene o algún archivo similar que tiene toda la información acerca del negocio que respalda todo lo que estamos hablando en esas presentaciones y el modelo de nota convertible que es típicamente el que se usa en una ronda de levantamiento semilla, ¿no? Entonces, después de esto hay que cerrar, como uno de los principales consejos de cerrar de manera callada, silenciosa, al menos algún inversionista y desde ahí sí encender el modo de fundraising, porque eso nos va a ayudar a crear ese sentido de urgencia, ¿no? Entonces, si ya, como yo ya tengo construidas relaciones, ya sé quiénes están activos en el mercado, ya sé quiénes están como con la orientación que yo estoy buscando, le va a empezar a abrir el modo fundraising una vez ya tenga alguien, nos va a ayudar a crear ese sentido de urgencia porque voy a poder empezar esas conversiones y decir, hey, es que ya fulanito capital ya me invirtió tanto dinero, ellos ya son los primeros, entonces eso ya me crea cierta sensación de que
de que la ronda ya están dando, ¿no? Entonces, cuando yo prendo ese modo de fundraising, es decir, cuando ya ahora sí empiezo a buscar masivamente reuniones, introducciones y todo esto, es porque vamos a tener más éxitos y ya habría cerrado al menos uno de esos spots que tenemos disponible con algún inversionista, ¿no? Entonces, fundamental también. Hay que también mantenernos llenando ese tope o ese funnel desde el inicio, seguir prospectando de manera permanente, posiblemente en la semana 2, en el mes 1, en la semana 4, tengamos por alguien que esté en modo prospección, alguien que esté en la reunión, en la primera llamada, alguien que esté en due diligence. Simultáneamente vamos a tener que llevar distintos tipos de conversación para llegar de nuevo poniendo este ejemplo nuevamente, los 8 spots que tengo disponible, tendría que haber hablado con 160. Así que no todos tienen van a ser al mismo tiempo. Recuerden que el fundraising es en paralelo, no en secuencia. Tenemos que hablar simultáneamente con estos jugadores para que podamos hacer un levantamiento exitoso. Ahora bien, ya el último paso es hacer el pitch y cerrar, ¿no? Entonces, algunos como objetivos importantes para esa primera reunión es descubrir si hay alineamiento de objetivos entre el VC, entre el inversionista y lo que queremos nosotros. También entender acerca del proceso de decisión que tiene este inversionista. Hacerlos sentir emocionados acerca de la oportunidad de invertir en ustedes a través de la narrativa que ya hemos construido y algunas reglas. Lo primero es, bueno, que ya el panorama de la pandemia ha hecho que algunas cosas cambien. En la mayoría de veces, intentar que esta reunión sea primero en persona, va a generar que creamos una relación mucho más cercana. Segundo, empezar a hacer preguntas antes de hacer el pitch. De nuevo, pensar en esto como si fuera un proceso de ventas. Hagamos preguntas de qué es lo que están buscando, cuál es el objetivo, qué tienen ustedes como fondo, cuál es el ticket promedio, en fin, muchas otras cosas como que nos ayuden a tener una mejor visión antes de empezar el pitch. No hablemos de evaluación todavía desde el primer momento. Si es que estamos ya con una evaluación de X monto, no lo discutamos desde la primera conversación. Mantengamos una reunión que sea muy conversacional, que sea muy charlada, que sea muy desentendida, como tratando de nuevo de crear esa empatía con la otra persona. Recuerden, personas más que firmas, así que intentemos llegar a esta persona que si nos va bien en esta primera llamada va a ser nuestro champion interno que nos va a ayudar a desenvolvernos dentro de todo este proceso interno para hacer el levantamiento de inversión. Algunas de las preguntas que deberían hacer en una primera reunión es: ¿cuál es un buen objetivo para ti? ¿Cuál es el típico el tamaño de inversión que hacen en promedio? ¿Cuál es su proceso de inversión? Algunas de las preguntas. Y un proceso típico de un VC es: primero tienen una llamada inicial y puede ser que se vaya al PAS, que diga no, definitivamente no quiero. O que diga sí, muéstrame más números y hace un análisis básico y aquí puede decir paso. O puede decir sigamos al siguiente punto, que es hacer un due diligence. Si me gustó la información, todo bien, hagamos el due diligence. Y después del due diligence podría ser que diga no, definitivamente paso porque los números no concuerdan. O podría ser que diga, ok, hablemos con los partners y ahora sí, después de esto, otra vez diga no. Entonces hay muchísimas etapas en donde si bien la conversación puede avanzar, cada una podría llevar a un paso, a no sigo. Podría haber otro nuevo due diligence y definitivamente decir no, definitivamente paso. Y finalmente, a donde queremos llegar es a tener un term sheet. Una vez tenemos un term sheet, es que ya tenemos ese spot cerrado para ese inversionista. Aquí, como siempre, tener un no desde el inicio es mucho mejor que tener un maybe, porque ya nos va a hacer cerrar esa posibilidad con ese inversionista. Busquemos tener esa notificación lo antes posible, que nos digan no. Es mucho mejor que sí, tal vez, pues sigamos hablando, porque nos va a hacer desgastar y realmente nos vamos a enfocar en los que verdaderamente van a querer estar con nosotros. Así que, en resumen, tienen que crear un sentido de urgencia dentro de la compañía. Ustedes están buscando inversionistas, no están rogando por dinero. Hay que crear ese sentido de urgencia cultivando auténtica competencia, no fingiéndola. La startup
tiene que hacer, hacer fit con el inversionista y de vuelta el inversionista con la startup. El fit tiene que ir en ambos vías. Hay que construir relaciones antes de empezar el fundraising, que ya conozcamos quiénes son los VC, los ángeles. También ponernos en una posición de decir no a los inversionistas, es decir, que hablemos con muchos más de los que tenemos espacio para recibir en la inversión y de nuevo que es un tiempo, un trabajo que es full time, debería tomar la mayor cantidad de tiempo de una persona totalmente dedicada, que típicamente es el CEO. Y recuerden la regla de 3 a 1, ¿no? Para cada punto que estemos de due diligence, debería estar hablando con 3, debería estar con 3 en due diligence por cada spot que tenga disponible, idealmente para ponernos en esa posición de decir no. Entonces, inversionistas con experiencia normalmente pueden poner una ronda semilla en alrededor de un mes, pero también ustedes pueden usar todas estas herramientas que les conté antes, como crear esta sensación de urgencia, empezar desde antes de que estén en fundraising a hablar con los inversionistas y desde allí empezar a construir esa narrativa que es sin duda algo que tenemos que empezar desde el momento uno, mucho antes de que decidamos abrir la ronda. Así que muchas gracias a todos por asistir a esta sesión. Mi nombre es Sergio Zafra, soy el gerente para startups en Amazon Web Services. Espero que dejen también las preguntas acá en el chat o que también me busquen en redes para cualquier pregunta, cualquier tipo de ayuda. Y bueno, y a continuación, bueno, también aquí les dejo mi correo, mis redes también. Sigue Leo con algunos tips y algunos temas de coinversión que también Clauster va a apoyarlos dentro de este proceso. Sin duda alguna, un punto muy importante que mencioné dentro de la presentación y todo este proceso de levantamiento de inversión es que un proceso de inversión tiene que estar respaldado por números y los números típicamente están respaldados también por un producto que lo justifica, ¿no? Si estamos hablando que estoy haciendo la inversión tengo un negocio que está haciendo una ronda de semillas porque usualmente ya tengo algún tipo de validación, porque ya tengo un producto, así que esto es fundamental, tener un producto suficientemente sólido y preparado para escalar es clave para poder ofrecer un menor entorno de riesgo para ese potencial inversionista. Así que por esto mismo le doy la palabra a Leo para que nos cuente un poco más acerca de en Clauster cómo podemos sumar dentro de estos procesos y cómo podemos ayudar a las startups que están en esos procesos a que tengan productos robustos, escalables y con oportunidad de crecimiento y de expansión. Muchísimas gracias. Pueden escribirme aquí a mi correo, pueden dejar las preguntas aquí en el chat y no se despeguen de este Cluster Summit 2022. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras, por tus consejos, recomendaciones definitivamente bastante oportunas y valiosas para todos los que están en el mundo de las startups y están precisamente en sus procesos de levantamiento de capital. Hola a todos los que nos acompañan virtualmente desde Colombia, México, Perú, Chile, Argentina, en este Cluster Summit. Soy Leonardo Suárez, gerente general de Cluster, y bienvenidos a esta presentación sobre las mejores prácticas de conversión y programas que los viabilizan. Básicamente esto está enfocado a empresas jóvenes de base tecnológica de todos los sectores y le agradezco a Sergio Zafra, nuestro gran amigo, gerente de startups para la región, quien nos acompañó en esta presentación. En complemento a los tips que nos acaba de decir Sergio y como se responde a algunas prácticas y técnicas de levantamiento de capital, básicamente esto lo vamos a complementar con la parte técnica, cómo esta parte de levantamiento de capital en parte debe tenerse claridad en qué se van a invertir esos recursos dentro de sus organizaciones, en qué tipo de procesos, en qué tipo de tecnologías, y así facilitar y soportar esos procesos de due diligence y de levantamiento de información de esa, digamos, de esa ronda de inversión en particular. Aquí, en concreto, en Cluster conocemos a las startups. Yo y nuestro cofundador y CTO también venimos del mundo de startups y entendemos sus dolores, entendemos sus necesidades y hemos diseñado programas que combinan servicios profesionales, consumo de AWS, que ayuda a lo que
están gastando, invirtiendo mensualmente, y en algunos casos recursos financieros para aportarles y apoyarlos en esos programas o en esos procesos de inversión o de búsqueda de capital. En estos 5 años que llevamos en el mercado hemos logrado conectar una diversidad de clientes enmarcados dentro de algunas características muy particulares y cuando hablamos de startups, básicamente nos enfocamos en clientes que buscan resolver sus retos y necesidades de manera clara y profesional de una forma informada. Aquí hay un pequeño listado de startups que han confiado en nosotros y que nos retan cada día a ser mejores, y a todos ellos pues les agradecemos que hayan confiado y definitivamente somos parte de su crecimiento y estamos dispuestos a seguirlos ayudando. En Clauster volvemos realidad sus retos en la nube. Les ayudamos a utilizar bien los recursos y a responder tanto el mercado como a los inversionistas técnicamente esos recursos que van a recibir o los que ya tienen disponibles, cómo hacerle un buen uso de la nube y buen uso técnico de todo lo que ustedes requieran dentro de la nube de AWS. Para acompañarlos en este camino, para nosotros es clave identificar la etapa en el camino de consolidación del uso de la nube en el cual se encuentran sus startups. Y así, pues en esta gráfica contamos con 2 ejes, el de tiempo y el de impacto, donde contamos con 4 etapas, la de proyecto, la de fundamentos, la de consolidación y reinvención, que tienen 5 momentos de madurez de cualquier negocio, para lo cual para nosotros es bastante importante entender en qué punto están y así poderlos apoyar de una manera más efectiva. Por lo general, las startups nacen en la nube, son nativas y no pasan por un proceso de adopción, es decir, no contemplan opciones diferentes a la nube para iniciar su operación, es decir, no son observadores. Por lo general, nacen y son principiantes y cuentan con la primera carga de trabajo para hacer esa validación de mercado, ese MVP o esa prueba de concepto, donde en ese punto identifican los retos de operación que esto conlleva. Y ahí podemos ayudarles a reducir esa curva de aprendizaje para que se enfoquen en lo más estratégico. De ahí, por lo general, evolucionan a una etapa de exploradores, estando todavía en la etapa de proyecto, cuando cuentan con varias cargas de trabajo en una o en algunos casos varias nubes, pero no tienen unas bases sólidas o una estrategia clara de nube. Temas como el gobierno de nube, un centro de experiencia, su equipo está completamente capacitado y tiene unas reglas claras del uso de los recursos, es algo que todavía o no lo tienen o todavía no es una necesidad dentro de las organizaciones. Por ende, esa parte es básica para poder evolucionar a tener una práctica, es decir, en la siguiente etapa es la de fundamentos en una fase de practicantes. En este momento ya las startups tienen una práctica estructurada de nube, es decir, ya tienen los roles definidos con unas habilidades muy claras necesarias dentro de su organización y tienen los procesos necesarios para operar correctamente en la nube dentro de sus organizaciones. Y por último, ya cuando esta práctica está completamente consolidada en sus organizaciones y ya la nube está dentro del ADN de toda la organización y se tiene claridad de quién aborda y cómo se aborda un proyecto, esta etapa la denominamos enfocados. Así, de esa manera se están reinventando de una manera completamente permanente en este tipo de negocios. Nuestro objetivo en cualquier caso es reducir esa curva de aprendizaje al mínimo. Es decir, que no tengan que invertir tiempo en cosas que no necesitan, sino realmente lo que es valioso para sus negocios. Y de esa manera puedan dominar realmente lo que necesitan y en el momento que es oportuno para cada uno de ustedes. En muchas ocasiones no es solamente contar con los recursos, sino cómo voy a utilizarlos, en qué voy a invertir ese dinero que voy a levantar de mi ronda de inversión dentro de mi organización, en todos los tipos, digamos, en todas las áreas que lo requieren, como son mercadeo, ventas, en la parte técnica, que es la cual nos vamos a enfocar. Es bien importante tener esa claridad para así hacerlo de una manera clara, pero sobre todo, antes de recibir esos recursos, seguramente van a tener que resolver o responder en qué punto están a nivel técnico, de dónde tienen retos,
dónde tienen oportunidades de mejora. Y con esa claridad, seguramente van a poder resolver esas preguntas de una manera más fluida. Y en ese proceso les podemos ayudar, saber e identificar en qué punto están de ese proceso de consolidación del uso de la nube. Y para eso es importante identificar en qué reto o necesidad actualmente tienen ustedes en sus organizaciones dentro de la nube. Por lo general, les voy a mencionar 3 tipos de retos que son los más comunes que cuentan con los que se enfrentan este tipo de empresas. En algunos casos van a querer migrar de donde estén, de pronto de un operador menos especializado, un Heroku eventualmente, o una nube menos robusta, eso es una posibilidad, o eventualmente van a querer implementar una nueva carga de trabajo o aplicación en la nube de una manera correcta y obviamente aplicando las buenas prácticas. Eso es algo muy común que se da. Otro reto es revisar el nivel de cumplimiento de las buenas prácticas en su aplicación o carga de trabajo. Es decir, que si ya usan la nube de AWS, pero no saben si lo están haciendo bien o mal, podemos ayudarles a identificar en qué punto están y cómo pueden llevarla a un siguiente nivel. Y una tercera es operar o administrar esa aplicación o esa carga de trabajo en la nube. A veces es por temas de desconocimiento o que tienen un equipo limitado, no tienen los recursos que les puedan ayudar con esto, pero tienen que hacerlo porque es un servicio que se presta de manera permanente o por simplemente, y la mejor de todas es por eficiencia y realmente enfocar los recursos donde los necesitan en este momento dentro de su negocio. Y delegar lo que no es estratégico y así se concentran donde realmente generan valor y lo hacen de una manera diferente. Con esta claridad, háganse esa pregunta: ¿cuál es el reto o necesidad que tienen en este momento en la nube si se clasifica dentro de una de estas 3 que les acabo de presentar? En el primer caso, si su reto es crear o migrar algo correctamente a la nube de AWS, tenemos que identificar primero si lo que quieren hacer es llevar varias cargas de trabajo o ir de una nube a la nube de AWS. Para esto es importante que se tenga plena claridad de cuánto están consumiendo actualmente y cuánto van a proyectar en términos de consumo. Con esa claridad, si tenemos un consumo de menos de 5,000, de 5,000 hasta $20,000 o más de 20,000, tenemos programas especializados que les pueden ayudar a hacer esta creación o migración de esa carga de trabajo de la mejor manera posible en AWS con los programas correctos. En ese frente podemos ayudarles a estructurar un proyecto y así puedan tener una decisión informada, es decir, cuánto les va a costar montar y operar esa carga de trabajo con los recursos correctos, con las buenas prácticas y así puedan tener esa información en términos de presentación y datos que les deban compartir o presentar a sus inversionistas. Luego, con esa información podemos ayudar a hacer eso realidad en la nube de AWS y con servicios profesionales que acompañan para ejecutar de manera exitosa este proyecto o ayudarlos a resolver dudas o preguntas en ese proceso si tienen ustedes la claridad y el equipo correcto. Adicionalmente, podemos complementarlo con un consumo en AWS que apalanque esta migración y así la inversión no sea tan impactante y ayudar a su flujo de caja. Si el reto es mejorar o cumplir con las buenas prácticas de nube porque ya están en AWS y necesitan garantizar que lo están haciendo bien, podemos ayudarles a evaluar esas cargas de trabajo e identificar oportunidades de mejora e incidentes de alto riesgo que se puedan llegar a dar dentro de sus cargas de trabajo, ya sea porque no se ha dado una buena adopción o porque eventualmente empezaron a utilizarlo y funcionó, pero no saben si están realmente haciendo un buen uso. Podemos ayudar a hacer una revisión enfocada a los pilares de una buena arquitectura, como son el tema de operación, de seguridad, confiabilidad, rendimiento, costos y por último sostenibilidad. Iniciando con una revisión del cumplimiento del marco de buena arquitectura y posteriormente con esa información presentarles un plan de remediación de corto, mediano y hasta largo plazo de los incidentes que podrían llegar a darse dentro de su carga de trabajo y así ayudarles a mitigar esos posibles incidentes. En este frente podemos ayudarles con la estructuración
de ese plan de mejoras, de ese plan de remediación, y así ustedes sepan qué deben hacer de manera urgente y prioritaria y qué cosas pueden delegar o qué cosas se pueden posponer en el mediano y eventualmente el largo plazo. Servicios que profesionales de arquitectos de nube, de SysOps, de DevOps, para ejecutar este proyecto, gente que les ayude a utilizar bien las herramientas, hacer buenas configuraciones y así no estén gastando de manera innecesaria recursos que eventualmente no necesitan y solamente paguen por lo que usan. En ese frente, lo que se invierta, también podemos buscar los caminos y los programas correctos para que esa inversión que hagan la puedan recibir como un reembolso a manera de crédito y de esa forma no afectar su flujo de caja. Y por último, como lo mencioné anteriormente, si el reto de ustedes es eventualmente la operación del día a día, ya sea como lo mencioné previamente, desconocimiento, el equipo es limitado y no tiene disponibilidad, o eventualmente quieren enfocarse realmente en lo que para ustedes es estratégico y core, los podemos ayudar con la operación mediante el monitoreo, soporte y optimización constante de sus cargas de trabajo. Así ustedes se enfocan realmente en lo estratégico y ayudarlos a diferenciar temas de incidentes, de requerimientos. A veces es difícil cuando se tienen recursos limitados si uno se dedica a lo estratégico o resuelve un incendio que tienen eventualmente dentro de la organización, de proyectos estratégicos que realmente en el largo plazo los va a hacer diferentes. De esta manera, ustedes pueden liberar los recursos y enfocarlos donde realmente tienen el mejor retorno. En este sentido, les podemos ayudar a definir cómo poder hacer un plan integral de administración, es decir, qué requiere su carga de trabajo, su aplicación en la nube, de estarse monitoreando, de estarse revisando de manera constante, dónde hay oportunidades de optimización, lo cual no es una tarea espontánea, sino es una tarea permanente. Eso lo hacemos con un equipo también de profesionales que se encargan 7/24, estar pendiente de sus cargas de trabajo y lo mismo lo podemos complementar con créditos en la medida que haya claridad de qué vamos a hacer en términos de mejora y optimización de su carga de trabajo. Como se dieron cuenta, contamos con una cantidad de soluciones ajustadas que dependiendo del momento que se encuentren en sus organizaciones, podemos ayudarles a transitar ese camino de consolidación del uso de la nube, porque ya seguramente han estado aquí toda la vida dentro de sus organizaciones. Voy a contarles brevemente un par de casos de éxito en el cual este tipo de procesos se han llevado de manera exitosa y al igual cómo podemos ayudarles. Lo más importante aquí es entender si están en la nube de AWS. Si sí están, para eso tenemos una serie, digamos, de programas. Si no, podemos entender cómo ir a la nube de AWS de la manera más exitosa. Si ya están en AWS, entender qué tipo de proyectos o retos tienen actualmente para llevar su aplicación y sacar el mejor uso de la nube y así ir al siguiente nivel. Con esa claridad entendemos cuánto es el consumo actual, cómo lo podemos optimizar y cuánto se proyecta en el caso que sus aplicaciones estén siendo exitosas y necesiten escalar, cómo pueden controlar ese consumo y con esa claridad complementado con la información si ya han recibido créditos anteriormente, podemos ayudarles a utilizar estos programas de una manera exitosa. Tenemos casos de éxito y de coinversión con AWS, como el caso que estoy presentando actualmente, en el cual ha recibido hasta $100,000 dentro del programa Activate, en el cual ha recibido como parte de esa conversión servicios profesionales y ha recibido diferentes soluciones que han resuelto retos que tienen actualmente, servicios profesionales que los han ayudado con la operación del día a día y el pago de su factura en moneda local, ya que operan desde varios países. Al igual, aquí traigo el caso de SoyYo, que es una plataforma de identificación digital. Básicamente, lo mismo, ha recibido una coinversión de parte de AWS de $100,000. En ese frente le hemos ayudado con temas de revisión de lo que tienen actualmente, ayudarles a implementar sus esquemas de recuperación de desastre, ayudarles a configurar
todo lo que tiene que ver con el gobierno de nube y plasmar su modelo de negocio en su organización de AWS y así puedan escalar de una manera organizada y sobre todo planeada, porque pues las startups van creciendo y de alguna forma en la medida que no se planee, luego los reprocesos son bien importantes. Definitivamente tenemos un programa para ustedes como startups y definitivamente lo que nos puede ayudar en este punto es entender en qué punto están. Contáctenos y con eso podemos proponerles cómo ir al siguiente nivel. Por lo pronto, los quiero invitar el 8 de septiembre, si ustedes son una startup de educación, a que nos acompañen al Pitch Competition que vamos a tener dentro del contexto de Edutecnia el 8 de septiembre, después de las 3 de la tarde. Si ustedes están en esta industria de educación, apliquen ahora. Van a haber premios bastante interesantes entre servicios de Clouster, consumo de AWS, que de alguna forma les va a poder ayudar a seguir avanzando en su camino de adopción y consolidación del uso de la nube. Recuerden, les ayudamos a llevar a su startup al siguiente nivel y seguramente todo esto que les acabo de decir les va a ayudar a tener una información mucho más fluida y mucho más concreta en sus procesos de inversión y así responder con claridad en qué van a invertir sus recursos a nivel técnico. Muchísimas gracias por su tiempo. Los dejamos con más espacios dentro de este Cluster Summit, transformación impulsada por la nube. Y de nuevo, muchas gracias a Sergio Zafra, gerente de startups para la región, que nos acompañó con unos tips bien interesantes. Contáctenos en biz@cluster.com. Muchas gracias.